Muy buenas. Espero que estéis bien, imagino ya tenéis muchas ganas de verme. Y lo que espero también es que lo que vamos a ver ahora os resulte más o menos fácil. Bueno, vamos a ver el tercer tipo de comentario que nos podrían pedir en selectividad. Antes de empezar con él, un par de cosas. Primero, el mismo PowerPoint sobre el que voy a hacer esa presentación os lo dejo a vosotros en el blog del colegio. Y ahí encontraréis también las características o las cosas que deberíamos poner en los otros dos tipos de comentarios que nos podrían poner. ¿Recordáis el que hicimos en primera evaluación, que era estructura argumentativa del texto, y el que vimos en la segunda evaluación, que era el referente a las funciones del lenguaje o a la intención comunicativa del texto? Ahora veremos coherencia y cohesión. Antes de eso, un poco haciendo alusión al examen de selectividad, que es lo que imagino que más os está preocupando en este momento. A día de hoy todavía no tenemos una confirmación oficial acerca de cómo va a ser. Yo he recibido en particular un email por parte de la coordinadora de lengua, donde se me decía que la intención es no modificar contenidos. Es decir, lo que estaba a principio de curso previsto es lo que entrará. Pero para intentar evitar que en un centro se haya visto esta parte, en otro centro otra, y que durante el tiempo que todavía nos quedaría de clase, pues bueno, no sabemos lo que se va a ver o no, lo que parece que va a haber es mucha mayor optatividad. De tal manera que si hay una parte, por ejemplo, de la literatura, que no es nuestro caso, que en un centro no se ha visto, pues no te van a poner exclusivamente eso en el examen, sino que te pondrán 2 o 3 preguntas para que puedas responder a cualquiera de los temas que se han visto hasta ese momento. No obstante, hasta que no tengamos una confirmación, tampoco os digo nada más. Bien, vamos con el tercer tipo de comentario, que es un poco lo que me interesaba, que es el que se refiere a la coherencia y a la cohesión. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué diferencia hay entre estas dos ideas. La coherencia es que no haya enfrentamiento entre diferentes ideas del texto, que todo aquello que se nos va contando tenga una relación lógica, más que lógica, semántica, del significado. ¿De acuerdo? Es decir, yo no voy a ponerme a hacer un texto en el que me declare abiertamente al principio en contra de la pena de muerte y termine diciendo que ojalá fueran colgados por el cuello todos aquellos que han puesto una bomba no sé dónde. No tendría sentido, habría incongruencia, habría incoherencia de ideas. Entonces eso es un poco a lo que se refiere el primero de los conceptos. Se supone que todos los textos en los que nos vamos a meter van a ser coherentes. Al fin y al cabo, los autores, los escritores, pretenden aportarnos una idea, en general convencernos de ella, y lógicamente todas las cosas que nos digan tienen que tener una relación lógica. No se van a estar contradiciendo. El segundo de los aspectos, la cohesión, tiene que ver con cuáles son los elementos del texto que permiten que nosotros tengamos una idea de que todo eso forma parte de un conjunto. Es decir, no se refiere a las ideas del texto, sino a las maneras en que lingüísticamente vamos relacionando diferentes aspectos o diferentes ideas del texto para conseguir que todo tenga una unidad de sentido. Entonces, bueno, la coherencia, sobre todo, acordaos, una cuestión más semántica, las ideas tienen que tener un sentido y no se pueden contradecir, y en el caso de la cohesión, lo que debe ocurrir es básicamente que nos encontremos con elementos lingüísticos que conecten las diferentes partes del texto y nos hagan pensar que todo forma parte de una sola cosa. Bien, dicho eso, la pregunta, para que la vayamos teniendo en cuenta, que nos podría parecer en selectividad, porque ya sabemos que la hacen un poquito más literaria, sería: describa los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto que consiguen darle coherencia de significado. Bien, parece un poco rimbombante, pero bueno, tenemos que saber a qué atenernos, qué es lo que se nos pregunta y sobre todo cómo se formula esa pregunta, para que nos acostumbremos, si hay oportunidad, quién sabe, ojalá que sí, claro, de que tengamos todavía un examen y yo os pusiera este tipo de comentarios, la pregunta sería exactamente así. ¿Ok? Bien, vamos a ver de qué cosas tendríamos que hablar o qué tendríamos que prestar atención en el texto y poderlo decir para hablar de la coherencia y de la cohesión. Empecemos con un primer aspecto, con elementos lógicos. A ver, es muy importante que nosotros seamos capaces de identificar en un texto campos léxicos, es decir, palabras que tienen la misma raíz. Si en un texto en diferentes párrafos nos van apareciendo diferentes palabras
con la misma raíz, evidentemente están hablando de un concepto al menos unigénito, único, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lógicamente, podemos decir que esos elementos que nos están hablando acerca del mismo concepto dan cohesión al texto. Lo mismo ocurre con los campos semánticos. Ahí tendríamos que utilizar, o mejor dicho, perdón, ver si hay en el texto hipónimos e hiperónimos. Os recuerdo que eran estos conceptos que vimos el año pasado. Un hiperónimo es una palabra general. Imaginaos, por ejemplo, el concepto de flor. Un hipónimo son todas aquellas palabras que se refieren a esa palabra general. Amapola, rosa, margarita, etc. ¿Estamos viendo un texto donde se nos habla de fútbol? Pues bueno, el tema es el fútbol. Eso sería el hiperónimo. Si nos apareciesen cosas como árbitro, córner, larguero, portería, esos serían los hipónimos. Todas esas palabras forman parte del mismo campo semántico y por tanto nos están diciendo que todo el texto forma parte de una misma unidad, que habla de lo mismo. Y por último, dentro de este punto de vista lógico, elementos de o bien sustitución o bien recurrencia. La sustitución parece claro que es decir, poder utilizar determinado tipo de palabras precisamente por su ausencia. Y la recurrencia es simplemente repetir cosas. Lo que pasa es que no necesariamente con las mismas palabras. Pueden ser repeticiones, aparición de diferentes sinónimos de un elemento, antónimos, es decir, palabras opuestas, las elipsis, que son las sustituciones, la desaparición de elementos cuando sabemos de antemano que deberían aparecer, o bien sustituciones por otro tipo de elementos que podríamos indicar incluso como más literarios, metáforas o similares. Entonces, en el punto de vista lógico, importante, ver si en el texto nos encontramos con campos léxicos, es decir, estamos hablando de diferentes palabras sobre un mismo tema, con una misma raíz, lo siento, campos semánticos, que sí sería lo que acabo de decir, un conjunto de palabras con el mismo tema, y por último, si está continuamente o bien repitiendo conceptos con las mismas o con otras palabras, pero que aludan a un mismo conjunto de hechos o de significados. Bien, desde otro punto de vista, que es el estructural, también podemos encontrar elementos que vemos que dan cohesión al texto. Por ejemplo, que veamos que se emplea un tipo de oraciones en concreto. Imaginemos que sean muchas oraciones simples, lo hemos estado viendo, por ejemplo, si recordáis, en algún texto que hemos leído de Pérez Reverte, donde todo eran oraciones muy simples. Pues bien, la aparición de una continuidad casi hasta cansina de oraciones con unas mismas características aportan cohesión al texto, o bien que encontremos muchísimas oraciones subordinadas de un tipo o de otro. Eso implica un rasgo de estilo que evidentemente confiere a todo el texto que estamos viendo una idea de que forma parte de una única unidad. Bien, empleo de un tipo de palabras, como vemos aquí, o de otro, que sea más predominante. Por el estilo de cada autor hay quien pues es muy descriptivo y utiliza muchos adjetivos, o bien es mucho más abstracto, utiliza más sustantivos, o bien le gusta más la narración de hechos para llegar a argumentaciones y utiliza muchos verbos. Pues bien, en el caso de que seamos conscientes o veamos con mucha claridad que se emplean muchos verbos, muchos adjetivos y que predomina esa categoría gramatical sobre las otras, pues vamos mirando qué es lo que ocurre y si eso confiere cohesión al texto. Y por otro lado, y esto es muy interesante, quizá lo que más fácil os va a resultar es el empleo de marcadores discursivos. A ver, esto parece un poco complicado y yo no os voy a pedir en ningún momento, ojalá fuera así, pero no creo que sea necesario, que estéis hablando de los diferentes tipos de organizadores, conectores, reformuladores, conversacionales o argumentativos. A ver, ¿qué es un marcador discursivo? Son palabras que relacionan partes del texto, pero que en un principio no aportan ningún significado. Imaginaos elementos como, por ejemplo, es decir, con un por ejemplo estás haciendo una explicación adicional a algo que has dicho previamente, por lo cual lo previo y lo adicional tienen una unidad o tienen una relación entre sí. Bien, los diferentes tipos, que son muchos, de marcadores discursivos que podemos encontrar, yo creo que está muy bien que los veáis en ese enlace. Está realmente bien hecho, a veces parece un poquito infantil, pero no es para que os aprendáis todos los tipos de marcadores discursivos, sino para que veáis de qué estamos hablando. Y a partir de esa visión del vídeo ya veréis cómo lo tenéis bastante más claro. Son importantes porque de verdad es lo primero que se ve en el texto, lo primero que nos vamos marcando, en primer lugar,
segundo, por esto, por aquello, es decir, elementos que van secuenciando o bien van relacionando diferentes, o bien párrafos, o bien oraciones que nos van a aparecer. Bien, por último, nos vamos a encontrar con la situación deíctica del texto. ¿Qué es esto? Os lo he puesto aquí definido para que nos aparezca claro. La deixis, leo literalmente, es un fenómeno que indica cómo los elementos del contexto, emisor, receptor, lugar, tiempo, van apareciendo en él. Es decir, cómo en el texto se van haciendo referencia al yo, al vosotros, que seríais los lectores, por tanto los receptores, al momento en que se está desarrollando el texto o al lugar en que éste aparece. Bien, podemos encontrarnos con muchas apariciones de pronombres personales, de posesivos, de terminaciones personales que aluden a una misma idea, a la primera persona, a la segunda. Eso ya lo hemos visto, si recordáis, cuando hablábamos de la intención comunicativa y las funciones del lenguaje. Con el espacio, apariciones de adverbios, sobre todo de lugar, o de expresiones y de demostrativos. En el momento en el que esto se produjo, perdón, el momento no, porque estamos hablando de espacio, el lugar en el que se produjo era un sitio muy bonito, punto. Allí, no sé qué, ese allí es una referencia a ese espacio. Está uniendo, por tanto, el elemento previo con lo que va a decir a continuación. Bien, se trata sobre todo de elementos bastante fáciles de ver. Y por último, el tiempo, donde vamos a encontrar pues lo mismo que en el espacio, pero referido a aspectos locativos. Es decir, adverbios de tiempo o bien tiempos verbales que también nos van a hacer referencia a elementos que tienen que ver con el transcurso del tiempo. Bien, os lo voy a dejar aquí y espero que os sea útil. Nos vemos.